Bienvenidos a mi clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar del diseño geométrico vertical o lo que llamamos en perfil. Mientras Juan lo haga y empecemos. Según el diseño geométrico de carreteras, es el proceso de correlación entre sus elementos físicos y características operativas de los vehículos mediante el uso de matemáticas y la física y la geometría. La idea real es crear como tal un trazado que me pueda representar cómo va a ser la vía sobre el terreno y esta cómo va a quedar en los mejores términos operativos de esta. En un perfil que representa la longitud de la vía y las alturas respectivas de sus puntos abscisas principales en un plano, se aprecian una serie de tramos rectos que deben ser empalmados por curvas verticales que permitan transición suave que resulte cómoda y segura entre las pendientes de rectas. Siguiendo eso, pues aquí tenemos una imagen en donde vemos aquí una línea roja, la cual representa cuál va a ser el trazado de las tangentes, y aquí la línea verde cómo se encontraba el terreno en un inicio, ¿sí? Aquí vemos que entonces la idea es empezar a hacer un trazado que me permita mantener una pendiente constante y haya unas transiciones, las cuales van a ser nuestras curvas verticales que van a ayudar a que el vehículo pueda transitar de forma cómoda y segura. Entonces, de aquí se va a tratar. Vamos a ver que van a haber algunos componentes como si va a ser cóncava, si va a ser convexa y algunos elementos que vamos a tener en cuenta. La curva vertical, entonces, para empalmar los tramos rectos se utilizan mayormente curvas parabólicas debido a la facilidad que se presenta para replantearse en el terreno. Es decir, va a ser muy fácil yo construir este tipo de curvas. Si retomamos la figura inicial, cuando la parábola se abre hacia arriba, se habla de una curva vertical cóncava, y si se abre hacia abajo, se tratará de una curva vertical convexa. Entonces aquí vemos los tipos de curva. Hablamos de curvas verticales convexas, las que abren hacia abajo, y curvas verticales cóncavas, las que abren hacia arriba. Vamos a ver que importante tener aquí siempre a la entrada, ¿sí? Ya sea subiendo o bajando, vamos a tener algo que va a ser nuestra pendiente, ¿sí? Entonces va a ser una pendiente, si va hacia arriba es una pendiente positiva, si va hacia abajo es una pendiente negativa. Esta pendiente es la pendiente de entrada y normalmente siempre se va a dar como si fuera un porcentaje, ¿listo? Lo mismo, aquí va a haber una pendiente de salida que la vamos a denotar con las letras S y el número 2, y esa también se va a dar en porcentaje. Aquí, como vemos, vamos a generar un cálculo que va a ser el A, ¿sí? El A va a ser igual a la diferencia de pendientes. Vamos a tener la L, que va a ser la longitud de toda la curva, ¿sí? Cuánto es desde aquí hasta este punto. Y posteriormente también vamos a hacer un cálculo, que es la variación por unidad de pendiente, que va a ser igual a la longitud sobre esa diferencia de pendiente. Listo, esos son nuestros tipos de curvas, ya saben, convexas abren hacia abajo, cóncavas abren hacia arriba. Dentro de esas, si es cóncava o si es convexa, también debemos identificar si son curvas verticales simétricas o asimétricas. ¿Cuándo se define que una curva vertical es simétrica? Cuando la longitud antes del punto de inflexión y después del punto de inflexión es igual, es decir, podríamos decir que va a ser L toda la longitud de la curva y L medios cada distancia del punto de inflexión hacia atrás y el punto de inflexión hacia adelante, ¿sí? A donde está el inicio de la curva y el final de la curva. También vamos a tener las asimétricas. Las asimétricas lo que va a variar es que la longitud antes y después del periodo van a ser diferentes. Entonces vamos a tener una longitud 1 y una longitud 2. Pero pues la suma pues me va a dar L, ¿listo? Entonces esas son las diferencias entre curvas verticales simétricas y asimétricas. Ahora más adelante vamos a ver que eso me conlleva a variar en mis cálculos y ese tipo de cosas. Entonces tenemos elementos geométricos que caracterizan una curva vertical simétrica.
El inicio es que va a haber un punto de intersección en las tangentes verticales, ¿sí? O el punto de inflexión, vamos a llamarlo P y B. El PCB, pues parece igual al PC de las curvas circulares, pero entonces ahora va a tener una B, que lo que me va a decir es que es el principio de la curva y es el punto donde termina la tangente de entrada y empieza la curva. Luego tenemos el PTB, ¿sí? Siempre este B que lo que me va a decir es que es el punto de terminación de la curva vertical. Entonces aquí sería principio de tangente, entonces punto donde termina la curva y empieza la tangente de salida. Luego tenemos L, que es la longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal en metros. Esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, la L, ya sea en una simétrica o ya sea en una asimétrica, igual yo siempre la voy a medir es horizontalmente. ¿Listo? Entonces, esta no va a ser como la longitud que va aquí en el arco, sino que la vamos a tener es la proyección horizontal. No vamos a tener en cuenta esta proyección vertical. ¿Listo? O sea, si aquí por esto ser más, más como un arco, entonces la longitud debería aumentar, pero no, vamos a solamente tener en cuenta la proyección horizontal. Continuando, entonces tenemos S1, lo que ya les había explicado, que es la pendiente de la tangente de entrada, S2 la pendiente de la tangente de salida, las dos se van a dar en porcentaje y luego pues tenemos la diferencia algebraica de pendientes y igual se va a dar en porcentaje. La E es la externa o la ordenada vertical desde el punto P y B a la curva, dada en metros. La X, entonces aquí van a aparecer dos componentes importantes, ya les muestro dónde los ubicamos, que van a ser la X, que es la distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCB o desde el PTB, y Y, la ordenada vertical desde cualquier punto, también llamada corrección de la curva vertical. Entonces aquí vemos la imagen, aquí lo que tenemos es que está la pendiente de entrada, la pendiente de salida, tenemos aquí la X, miren aquí la Y, ¿sí? Entonces la X va a ser una proyección horizontal en donde yo voy a medir y aquí desde la cota de la tangente vamos a tomar una cota donde estaría la curva, ¿sí? Entonces esto sería como empezar a identificar esos puntos. Lo mismo si se mira desde el otro lado, aquí tenemos una X, pero se mide desde el PTB hacia atrás, y tenemos una Y, y tenemos una longitud. Entonces aquí lo mismo, esto como es una curva vertical simétrica, entonces pues tenemos L medios, y pues al ser así aparecen tres fórmulas, que vendría siendo la, que es la diferencia de pendientes entre el S1 y el S2, se va a tomar como absoluto. La externa, ¿sí? Que va a ser la distancia desde este P y B hasta la ordenada media, por así decirlo, del arco que estamos dibujando. Y la Y, pues, bueno, y esa E pues va a ser igual a esa diferencia de pendientes multiplicada por la longitud sobre 800. Y la Y, que va a ser esta distancia de aquí, va a ser igual a un X al cuadrado, como estamos hablando de una parábola, por eso va al cuadrado, y eso va a estar multiplicado por la diferencia de pendientes sobre 200 veces por L, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestras ecuaciones más importantes o que vamos a trabajar en ese tema. Cuando ya hablamos de verticales asimétricas, curvas verticales asimétricas, entonces tenemos lo mismo, PCB, PIB, PTB, S1, S2. Aquí lo único que me cambia es que van a aparecer L1, que es la longitud de la primera rama, mediante su proyección horizontal en metros. Tenemos L2, que es la longitud de la segunda rama, medida por su proyección horizontal en metros. Y pues L va a ser la longitud de la curva vertical medida de su proyección horizontal en metros. Se cumple que L va a ser igual a L1 más L2 y que L1 es diferente de L2. Eso es lo único que aparece diferente. Y luego ya no hay una X y una Y, sino que se divide en X1, X2, Y1 y Y2. X1, que es la distancia horizontal a cualquier punto de la primera rama de la curva, medida desde el PCB, X2, que es la distancia horizontal a cualquier punto de la segunda rama de la curva mediante medida después del PTB, el Y1, que es la ordenada vertical, en cualquier punto de la primera medida es del PCB y se calcula mediante la expresión que ya les muestro, y el Y2, que es la ordenada vertical, en cualquier punto en la primera rama del PTB, y su ecuación es. Entonces, primero les muestro cómo sería nuestra curva. Miren que es muy similar a la anterior. Realmente tenemos dos tangentes, una tangente de entrada, una tangente de salida, tenemos nuestro arco, lo mismo PCB, PIB, PTB, tenemos un L1, un L2 y la sumatoria de estos dos pues me daría L.
vamos a tener una proyección que va a ser X1 y vamos a tener una proyección que es X2. El X1 sale desde el PCB y el X2 sale desde el PTB. Ahora, este X1 me va a dar un Y1 y este X2 pues me va a dar un Y2. Tenemos la externa, no varía mucho, y así entonces pues tendríamos lo siguiente. Lo mismo, el A, que va a ser nuestra diferencia dependiente, se mantiene, S1 menos S2. Luego tenemos la externa, pero miren que la externa me cambia la ecuación. Entonces ahora yo voy a tener es A por L1 por L2 sobre 200 por L1 más L2, ¿sí? Esto podría ser L, sería 200 sobre L, pero entonces lo que me varía acá, que ya no va a ser L medio. Luego tenemos aquí que Y1, ya lo que va a hacer es que va a ser esa externa que acabamos de calcular multiplicado por X1 sobre L1 al cuadrado. Y la Y2 me va a variar, lo único que me va a variar es que ahora va a ser X2 sobre L2. Y esa sería la forma de yo calcular mis curvas verticales simétricas y verticales asimétricas. Entonces, eso es hasta ahora como iría nuestro cálculo. Listo. Entonces ahora me dice que necesito una longitud mínima de la curva según la seguridad. Como son curvas verticales, resulta que cuando yo voy a calcular estas, yo tengo que tener cierta seguridad porque esa curva va a tener un límite de visibilidad. Entonces lo que va a pasar es que yo no voy a poder ver si un vehículo viene subiendo desde la otra parte de la curva. ¿Sí? Es como aquí se ve el dibujito, vemos el vehículo que va subiendo, ¿sí? Y vemos el cono de visión que tiene acá, ¿sí? Yo alcanzo a ver hasta este punto, pero de aquí hacia abajo no sé qué es lo que venga subiendo por esta tangente. Entonces, de acuerdo con el criterio de seguridad, la longitud mínima se obtiene mediante la aplicación de la distancia de visibilidad de parada, ¿sí? O de P, que es esta que vemos acá. Entonces nosotros tenemos una distancia de parada, y si yo tengo esta distancia, entonces yo necesito que esta sea, que la longitud de la curva sea mayor para yo poder al menos parar si alcanzo a ver algo que de pronto pueda generar una colisión, ¿sí? Para esto, las ecuaciones que se indican a continuación, bueno, presenta una curva teniendo en cuenta la altura del ojo del conductor sobre la calzada, que va a ser este H1, es igual a metro con 8 centímetros, ¿sí? Entonces aquí tenemos un metro con 8 centímetros. Y la altura del obstáculo H2, que es igual, se representa con 60 centímetros, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 60 centímetros, que sería como cuando un vehículo se asoma por este lado acá. Entonces yo aquí voy a alcanzar a ver ese vehículo desde aquí. Entonces esta va a ser mi distancia de parada. Siguiendo eso, entonces, pues aquí se ve un poquito mucho mejor el dibujo. Vemos aquí la distancia de parada, debe ser menor a la longitud. Entonces tenemos PTB, PCB, PIB, LC1, LC2. Y entonces vamos a calcular una longitud mínima. ¿De qué va a depender esa longitud mínima? De una A multiplicada por la distancia de parada al cuadrado sobre 658. Eso me puede también dar un cálculo para yo hacerme una idea que el K mínimo sería igual a la longitud sobre el A, y que el K, pues, ¿de qué depende? De la distancia de parada al cuadrado sobre 658, ¿sí? Si reemplazo esto aquí, pues me va a dar esto. Entonces, el L mínimo pues va a ser igual a un K mínimo multiplicado por A en porcentaje, y el L mínimo en metros. Ahorita les muestro una tablita que ya nos entrega el diseño geométrico de vías. Además del diseño geométrico de vías. Pero bueno, entonces, la longitud mínima de la curva vertical convexa según el criterio de operación. El anterior que hablábamos era por seguridad. Sí, por seguridad yo necesito tener una distancia mayor a la distancia de parada para yo poder ver el obstáculo. Pero también hay un criterio de operación, ¿sí? Porque me dice que la aplicación de este criterio evita el cambio súbito de pendientes y permite que el perfil de la vía en la curva vertical tenga una adecuada estética y apariencia. La longitud mínima de la curva vertical para cumplir con este criterio está en función de la velocidad específica o VSB. Y es dada por la siguiente expresión. Entonces, la longitud mínima para un criterio de operación va a ser 0.6 por la velocidad que yo tengo definida en ese tramo. Donde L mínimo pues es la longitud mínima del criterio de operación en metros, y VSB pues es la velocidad específica de la curva vertical en kilómetros por hora. Entonces, cuando vaya a usar esto, necesito ingresarla en kilómetros por hora. Ahora, si yo miro cuál es mi longitud máxima de la curva vertical convexa, estamos hablando de convexa, según el criterio de drenaje,
Entonces, resulta que en el punto más alto, la cresta de una curva vertical convexa, con pendientes S1 y S2 de diferentes signos, se tiende un corto tramo a nivel pendiente igual a 0%. Recordemos que este pendiente del 0% es perjudicial en algún momento para mi vía por temas de drenaje. Entonces, ¿qué dificulta el drenaje longitudinal? Ahí no, el manual no lo dice. Y para lo cual la AASHTO de 2004, esto está un poquito desactualizado porque pues, lo tomé desde el manual, considera que un valor de A igual a 0.6% en un tramo con curva igual a 30 metros provee un adecuado drenaje en el sector más plano de la curva. Para garantizar entonces el drenaje adecuado de la cresta en la curva vertical convexa se debe diseñar una curva con el valor K menor o igual a 50. ¿Sí? O sea, un K no puede ser mayor a 50. Entonces, por eso vamos a decir que el K máximo va a ser igual a 30 sobre 0.6 y eso pues me va a decir que 50. Es decir, si una curva, después de cuando yo calcule el K, me da mayor a 50, no. Entonces, tenemos que empezar a disminuir la longitud para que pues esta me pueda servir. Listo. Si hablamos ahora de cóncavas, en las curvas cóncavas el análisis de visibilidad considera las restricciones que se presentan en la noche y se estima la longitud del sector de carretera iluminado hacia adelante. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta es hacia dónde yo puedo apuntar con mi luz del vehículo, ¿sí? Entonces, como la distancia de visibilidad, dicha distancia depende de la altura de las luces delanteras del vehículo H. Por esto esto es algo importante que revisan cuando se hace la revisión tecnomecánica. Inclusive ustedes van a ver, si ven cómo hacen la revisión, cuando hacen la revisión de las luces, ellos tienen un aparativo que mide la altura donde están las luces y cuál es la potencia que tienen esas luces. Para lo cual se asume un valor de 60 centímetros y un ángulo de divergencia del rayo de luz hacia arriba respecto al eje longitudinal del vehículo de 1 grado. De la misma forma que en las curvas convexas se presentan dos situaciones. Entonces aquí vamos a ver que hay una distancia de parada, según el obstáculo que yo alcance a ver aquí. Vamos a tener, esto es una curva vertical simétrica, como ustedes pueden ver aquí tengo un H, aquí tengo mi ángulo alfa, y listo. Tengo mi pendiente de entrada, mi pendiente de salida, este es el obstáculo. Y bueno, aquí se ve un poquito mejor el dibujo. Y nuestras ecuaciones. Entonces aquí vamos a ver que para la longitud mínima va a estar dada por el A multiplicado por la distancia de parada al cuadrado sobre 120 más 3.5 por la distancia de parada. Lo cual entonces si yo voy a calcular el K mínimo, pues va a ser la distancia de parada al cuadrado sobre 120 más 3.5 por la distancia de parada. Y la longitud mínima es igual a un K mínimo por una, es lo mismo en porcentaje y en longitud de metros. Si ya yo quiero tener una idea de cuáles son mis longitudes mínimas y pues de pronto quiero hacer el cálculo más rápido, entonces lo que yo voy a hacer es calcular los valores de K mínimo para el control de distancia de visibilidad de parada, longitudes mínimas según el criterio de operaciones verticales. Entonces esta es la tabla tomada desde el manual de diseño geométrico y pues vemos que esta está dada a partir de la velocidad específica, 20, 30, 40 hasta 130 km por hora, y tengo una distancia de visibilidad de parada que una vez me la da ya redondeada y me dice cuáles son los valores de K mínimo, dependiendo si es una curva convexa o si es una curva cóncava. ¿Por qué? Porque pues me cambia el criterio y a partir de eso pues yo ya sé cuánto tengo que dar el K mínimo. Digamos, si yo estoy diseñando para 50 km por hora, mi distancia de parada son 65 metros y necesito que mi K sea mayor de 7, ¿sí? No puede ser menor de 7, o si fuera una cóncava tendrá que ser mayor a 13. Recordemos entonces que la longitud mínima según el criterio de operación, que es ese 0.6 por la velocidad, va a ser aquí de 30. ¿Listo? Creo que por eso, por este lado, terminamos con el tema de lo que vendría siendo el cálculo de curvas verticales para el diseño en perfil. Nos seguiremos viendo y espero vean mi siguiente video, el cual va a ser sobre el cálculo de estas curvas verticales con ayuda de Excel y macros. Tengan un buen día, hasta luego.